acerca bastante. Se está acabando la llamada. Bueno, le damos la bienvenida hoy a Pablo Techera, nuestro amigo, que va a tener la reflexión de la Parashá semanal. Así que bienvenido, Pablo. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Y la sala es tuya, ya puedes comenzar. Muchísimas gracias, Geber, muchísimas gracias, querido grupo, gracias por la invitación, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder comenzar junto con ustedes la lectura del cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar. Si me permitís, Geber, me gustaría dedicar esta clase en el día de hoy en elevación del alma de mi tía, Sandra Elizabeth de los Santos, de bendita memoria, a 22 años de su fallecimiento. Quiera Dios tenerla allí entre sus brazos en Edén, y fortaleza para un amigo mío también de Amigas Cosas, que también en el día de hoy falleció su mamá. Quiera Dios traerle consuelo y fortaleza a sus vidas. Y también a cada uno de ustedes, que esta clase sea de bendición y fortaleza para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar esta clase, esta semana vamos a leer, estamos leyendo el libro de Bamidbar, la sección en el desierto. Hay algo muy llamativo que quisiera compartirles. El libro de números, se le dice, bueno, el número vamos a ver por qué, pero en realidad en hebreo quiere decir en el desierto. ¿Por qué es que se le dice o se le conoce como números a este libro? Explica el Humash, dice, el libro de números adquirió su nombre por el censo que se lleva a cabo aquí, al comienzo del libro. Si bien a simple vista el censo per cápita podría parecer más bien una actividad bastante simple, casi trivial, el pensamiento jasídico explica que el censo registrado en nuestra parsha fue un acontecimiento profundo que tocó el mismísimo núcleo del espíritu judío. O sea, no fue un censo más. Por algo se quedó registrado en el comienzo de esta parsha, y por eso es que a este libro se le conoce como números, ¿sí? Dice, en el desierto sería la traducción de por sí, pero también es válido, y van a ver que incluso en el Humash, no sé si se por ahí ve, dice números, ¿sí? Y está aceptado, o sea, no hay ningún problema. Pero vale la aclaración, y también aprendemos un poquito todos juntos, ¿verdad? ¿Por qué Dios ordenó a Moshe censar al pueblo judío en esta oportunidad? Explica Rashi, el gran comentarista, dice lo siguiente: puesto que ellos les son preciados. O sea, Rashi explica de que Dios censó al pueblo judío en aquel entonces, en esta oportunidad, porque les parecía preciados, le eran preciados. A ver, ¿Dios no sabía cuántas personas habían? Sí, obviamente, pero era una forma de demostrarle al pueblo, y que el pueblo se sintiera que ellos eran importantes para Dios. Y esa fue una forma de acercamiento de Dios para con las personas en aquel entonces, de esta forma, de la forma de censarlos, de saber, de mostrarle a ellos que le eran muy preciados, muy, muy importantes. Y también eh, él dice que Rashi cuenta que él los cuenta todo el tiempo. Primero, cuando dejaron Egipto, los contó. Esto lo encontramos en Shemot, Éxodo 12:37. En segunda oportunidad, cuando pecaron con el becerro, los contó para saber la cantidad de sobrevivientes. Esto lo encontramos en Shemot, Éxodo 32:28. Y tercero, en esta oportunidad, cuando posó su presencia entre ellos, los contó. Recordemos de que aquí en el versículo 1 de este libro, del cuarto libro de la Torá, dice: Dios habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año tras su éxodo de la tierra de Egipto. O sea, ya hacía 2 años que habían salido de la esclavitud de Egipto, y ahora ellos estaban siendo censados nuevamente. Y aquí precisamente dice: el primero de Nisan se erigió el tabernáculo. O sea, ya la presencia de Dios había descendido en aquel lugar, en la tienda del encuentro. Y ahora, el primero de Diyar, o sea, un mes después, cuando se dijo este versículo,
Él los contó. Es como una forma de cerrar el núcleo, la idea de que Dios quería estar con ellos, de que ellos le eran muy preciados a Dios. Y esto es algo muy, muy bueno, muy interesante que nosotros tengamos en cuenta, que a pesar de que nosotros estemos atravesando varias circunstancias, Dios nos tiene en cuenta. Y hoy vamos a hablar algo muy, muy llamativo y hay ciertos detalles que nos van a llamar mucho la atención respecto a este libro del desierto. ¿Por qué es que los sabios interpretaron de esta forma? ¿Por qué la necesidad de que este libro nos dijera que estaban en el desierto si en realidad todos sabemos que estaban en el desierto? Esto es lo que vamos a ir viendo y vamos a traer un mensaje muy poderoso para cada uno de nosotros en esta noche. En el encabezado del Humash hay algo muy, muy llamativo que me llamó la atención en este libro, del cuarto libro de la Torá, de Bamidbar. Dice así: hasta ahora el pueblo judío ha estado en el desierto durante un periodo de tiempo considerable, a lo largo de todo el libro de Baikra y parte del libro de Shemot. ¿Qué es entonces lo que se agrega ahora al recalcar que el pueblo judío estaba en el desierto? Fíjese qué interesante. La respuesta a esta pregunta radica en el hecho de que siempre leemos Parshat Bamidbar, atención, antes de Shavuot. No por nada, como todos sabemos, cada Parshat y cada versículo está escrito o fue puesto por los sabios al azar. Todo está relacionado con algo. Antes de vivir la entrega de la Torá, una vez más, pues espiritualmente la Torá es entregada de nuevo cada Shavuot, es necesario recordar y tomar conciencia de que la Torá no fue entregada en un entorno civilizado, sino en un desierto. Es casi inevitable, y ahí ya vamos a entrar en el tema. Con este encabezado, ahora ya vamos a entrar en el tema. Es casi inevitable recordar cómo fue que nosotros llegamos al camino del monoteísmo de la Torá, con los consejos de los sabios de Israel, con los versículos de la Torá. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio fehaciente de cómo nos encontrábamos en ese momento. Esto para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta el momento que nosotros llegamos al conocimiento de la Torá, que nos empezó a llamar la atención todo este camino del monoteísmo, qué foto por ahí fue que nos llamó la atención, cada uno de nosotros. Entonces, para poder entender esto, yo y poderlo explicar, poderlo compartir con ustedes, me tomé el atrevimiento de imaginarme a una persona, en el desierto, eh, con las características propias de una persona en el desierto. Imaginémonos por un momento nosotros que estamos, nosotros mismos, como estábamos antes de encontrar el camino al monoteísmo, parados en un desierto sin saber para dónde ir, ¿sí? Con calor, fatigados, deshidratados, bueno, todo eso vamos a ir viendo y vamos a redescubrir juntos un mensaje muy poderoso. Obviamente en el desierto nos encontrábamos con calor, nos encontrábamos, por ahí llegamos a una situación enojados, tristes, decepcionados, queriendo hacer un montón de cosas y todo nos salía mal. Esto lo encerré como la idea de una persona con mucho calor, ¿no? Querer hacer muchas cosas y todas las cosas nos salían mal. Entonces yo, recordemos que en ese entonces, ¿verdad? Llegamos ahí y ya no sabíamos, estábamos enojados con una cosa, con la otra, todo lo que hacíamos y emprendíamos nos salía mal, cada camino que tomábamos era un camino que nos hundíamos más en muchas cosas adversas, muchos problemas, muchas dificultades, discusiones con uno, con otro, incluso, ¿verdad? Eh, y eso nos provocaba enojo, pero también un poco de frustración, ¿verdad? Y eso nos elevaba, nos sentíamos muy enojados también, fatigados, o sea, nos producía una debilidad muscular también. Y tanto, esto repercute tanto en lo que es la parte eh, espiritual, pero también física. Y esto no es un detalle no menor, porque cada cosa que nosotros sentimos dentro
no me acuerdo dónde lo había leído, que eso repercute en el cuerpo. Cada cosa que nosotros tenemos, cada cosa que nos guardamos, incluso cada cosa que vivimos, tarde o temprano se va a repercutir en nuestro físico, en nuestro interior, en nuestra parte exterior. ¿Sí? Eh, Dentro de lo que es la fatiga, dentro de lo que sigamos imaginándonos a esa persona en el desierto, es tener sueño que no repara. Cuando estábamos en un momento de desesperación, en ese desierto, en ese lugar en el que no sabíamos para dónde arrancar, incluso por ahí nos costaba dormir o dormíamos mal, no podíamos conciliar el sueño. Y eso produce lo que es también la fatiga. Falta de motivación. ¿Cuántas personas necesitan un poco de motivación para seguir adelante? Y sin embargo, eh, por X motivo, en aquel entonces nos encontrábamos sin motivación también. Por ahí, algunos de nosotros nos encontramos en esa situación también hoy. Pero vamos de a poquito que todo tiene solución. Problemas de concentración, también malestar tras esfuerzos físicos, de andar de acá para allá, de también tener problemas de concentración. Puede pasar de que incluso había personas que nos hablaban y nosotros estamos tan tapados, o estábamos tan tapados de problemas, o estamos tan tapados de problemas, que no le estamos prestando atención a lo que nos está diciendo la persona porque no estamos prestando atención porque estamos cegados de tantos problemas y dificultades que tenemos. Estamos en un desierto, o estábamos en un desierto y tal vez la persona nos quería ayudar, nos quería orientar, pero nosotros no nos dábamos cuenta y nos entraba por un oído que salía por el otro. Eso es estar en un desierto espiritual también. Eso es estar también cegados de tantos problemas, de tantas dificultades. Podemos tener problemas propios eh, en un matrimonio, con los hijos, con la casa, con el trabajo, con un montón de cosas. Y eso a veces no nos deja mirar hacia adelante, nos hace centrarnos precisamente en un lugar eh, lleno de enojo, lleno de problemas, de dificultad y no salimos de ese entorno. Podemos estar atravesando un desierto. También nos encontramos deshidratados, o sea, una sed extrema. Necesitamos frescura, necesitamos un momento de sosiego, necesitamos un descanso y no lo tenemos. También hay una parte también muy puntillosa también, poca micción, o sea, esto también relacionado con las necesidades fisiológicas, incluso también tener tantos problemas, tantas dificultades, a veces estando en ese lugar tan terrible, hace que las personas también tengamos situaciones fisiológicas que son muy complejas. Hay problemas de estreñimiento y otros problemas que no voy a entrar en detalle, pero que también se manifiestan por medio de tantos problemas y dificultades que podemos tener. Siempre estoy trayendo esto para que tengan, para recordar, ¿sí? Teniendo en mente a una persona eh, que está caminando en el desierto y no sabe para dónde ir, ¿sí? Antes de poder encontrar el camino del monoteísmo y poder allí poder entender los propósitos de Dios para poder salir hacia adelante, ¿sí? Es válido mencionar también que si bien estos rasgos los presentamos de manera espiritual, inevitablemente se materializa eh, también, digamos, de dentro hacia afuera, como habíamos dicho en, en, la, en, la, en la primera parte. En la parte de material y física se manifiesta, o sea, en nuestro cuerpo, alguien lo va a notar. Alguien de nuestro entorno se va a dar cuenta que algo no está bien en nosotros. Y a veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta nosotros que estamos mal. O, o por ahí nos preguntan, che, ¿qué te pasa? No, nada, no. Y nos guardamos las cosas y tratamos de solucionar nosotros las cosas y no prestamos atención a lo que nos están diciendo porque no estamos logrando ver, no estamos tratando de poner un alto en todo lo que nos está pasando. Personalmente yo conozco personas que puedo darme cuenta si tienen algún problema de dificultad, pero hay personas, esto hay que decirlo también, que son especialistas en que no manifiestan lo que tienen. Hay personas que no, uno los ve y parece que está todo de 10, pero
no manifiesta que realmente por ahí tiene un montón de problemas y dificultades. Pero es válido decir también de que en su entorno, esa persona que por ahí trata de disimular que no pasa nada, pero yo estoy seguro de que dentro de su familia, de su entorno, hay una persona que lo conoce tan bien que al toque se va a dar cuenta de que algo le está pasando. Porque es inevitable que algo que estamos atravesando nosotros dentro nuestro no se exteriorice, no se deje ver. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, estamos tomando, nuevamente lo digo, la figura de una persona que está sola en un desierto, ¿sí? Y presenta todos estos síntomas haciendo alusión a cómo nos encontrábamos nosotros antes de conocer el mundo de la Torá, ¿no? Antes de encontrar este camino, ¿sí? Ahora sigamos con esa figura, una persona que está en medio de un desierto, que llegó allí, de cualquier forma, no importa. Lo que es válido es que ahora esa persona está ahí, parada al calor del día, con calor, fatigada, deshidratada, cansada de caminar, sola, sin nadie. ¿Saben cuántas personas tienen familia, están casadas, están hijos y se sienten solas? Eso es terrible. Pero pasa. Y esas personas están atravesando ese desierto. Porque es terrible estar rodeado de personas y que no haya una persona en la que uno pueda apoyarse y contarle un problema o contarle pedirle una opinión, sentarse a tomar unos mates y que haya un mate o té, café, ¿no? Se entiende. Eh, que haya un ida y vuelta, ¿sí? Hay personas que lamentablemente sufren de esto y eso es un desierto, es un camino muy terrible que está pasando esa persona, sea hombre y sea mujer también. Esto hay que decirlo también. Una persona que quiere llorar y no puede, ¿sí? Es terrible. Una persona que quiere gritar pero le duele la garganta estando reseca de tantos problemas. Hay veces que hay situaciones en las que nosotros quisiéramos gritar y pedir ayuda y nos sentimos tan agobiados, tan encerrados en ese problema, en esa dificultad. Israel, el pueblo judío, hacía 2 años que, como habíamos leído en el versículo, hacía 2 años que estaba en el desierto y se encontraba en esa situación. Y ahí fue que iba a pasar algo, pero no me quiero adelantar, algo que iba a aliviar al pueblo. Una persona que quiere correr y no sabe a dónde ir. Y eso es lo que nos puede pasar también en un momento de desesperación. Queremos salir corriendo y no sabemos a dónde. Una persona que está atravesando un desierto, imaginémonos que nosotros queremos correr, queremos salir a pedir ayuda y miramos para todos lados y no vemos nada, solamente arena, calor, no tenemos un lugar de sombra, pero no hay ningún árbol. Una persona que quiere hacer una señal en el piso por si pasa algún avión a ver si lo ve y no pasa nadie. Ahora, en una situación así, el Chumash nos trae 2 explicaciones más que es muy interesante para que lo podamos seguir abordando. La lección aquí es doble. Primero, el desierto es un lugar de absoluta desolación, en el que ningún hombre puede vivir, como lo explica también Jeremías 2:6. Así, la Torá fue entregada allí para indicar que se debe recibirse sin ningún preconcepto o segundas intenciones. Fíjese qué interesante. Y lo sigue explicando aún más el Humash. Y esto es para que nosotros, Dios libre, si nosotros llegamos a encontrarnos en un desierto o en un problema en el cual no estamos viendo la salida, lo podamos tener presente por sobre todas las cosas. La Torah fue entregada allí, en el desierto, para indicar que debe recibirse sin ningún preconcepto o segundas intenciones. O sea, nosotros sabemos que todo lo que habíamos aprendido tenemos que desaprender y aprender lo que realmente nos enseña sobre Israel y lo que nos dice la Torah. Cuando una persona vive en un lugar civilizado y se encuentra con una nueva idea o sugerencia, primero la evalúa para determinar si es aceptable según las normas sociales. Hoy en día, perdón, las
sociedades de cada uno de los países, en el mundo en general, pero hay algunas regiones del mundo que es más visible que en otras. La sociedad lamentablemente se ha pervertido de una forma tal que ahora a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, ¿sí? Y cada concepto y cada idea que nosotros tomamos siempre lo tratamos de ver según el concepto de alrededor de lo que escuchamos, de lo que vemos, pero en el mundo de la Torah, lo que Dios nos plantea es totalmente distinto. Es como que Dios viene con su ley y nos pone acá, cara a cara, face to face, como se dice, ¿no? Con la Torah, sin embargo, esto sería un error. El enfoque correcto para aceptar la Torah es haremos y luego escucharemos, según Éxodo 24:7. Primero haremos y después escucharemos. Primero voy a hacer y después me siento a escucharte. Porque precisamente cuando el pueblo de Israel recibió la Torah en el Sinai, ellos veían todo ahí delante del monte, todo el fuego, veían, dice, incluso el versículo dice que veían hasta el sonido. Fue algo tan grande, tan maravilloso, que ellos lo tenían allí. Por eso fue entregado en un desierto, donde nadie vive, para indicar que uno debe tener verdaderamente una mente abierta. Y acá es bueno aclarar qué quiere decir con mente abierta, porque uno ya inmediatamente, por el preconcepto que existe en la sociedad, no, vos tenés que abrir tu mente, y eso le da libertad, lamentablemente, a que las personas vivan de una manera muy deliberada para hacer cosas que no son correctas, ¿sí? Pero en el mundo de la Torah viene totalmente todo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no estar influenciado por el entorno, lo que yo tengo que abrir mi mente, pero no por cómo se entienden las cosas alrededor, sino para apreciar los valores que estoy escuchando, el valor que Dios me da al darme su ley, al escudriñar todo lo que dice su palabra. A eso se refiere con abrir la mente. Y eso es lo que Dios nos invita a que para poder dejar ese desierto, poder dejar de estar ensimismados con ese calor, fatigados, deshidratados, cansados en el camino, poder tener un alto y poder primeramente abrir nuestra mente. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Lo que busco es solamente para mi bien o el bienestar de los demás? ¿Es correcto eso que yo estoy pensando que supuestamente es bien o es para mi bien? Eso es lo que nos viene a plantear la Torah en esta oportunidad, en esta parashá de la semana. Segunda explicación del Chumash. La Torah fue entregada en un desierto para enseñarnos que compartirla con aquellos todavía en un desierto espiritual, o sea, si yo tengo los consejos de Dios y quiero compartirle a una persona que yo veo que está encerrada en sus problemas, en sus dificultades, es fundamental para el monoteísmo en la Torah. No es que la Torah también puede alcanzar a quienes están en un desierto espiritual solamente. Por el contrario, también lo que hace la Torah, lo que hace la ley de Dios, lo que nos muestra los mandamientos del Señor, no es solamente darnos sosiego espiritual a nosotros y calmar nuestra sed y calmarnos a nosotros mismos, sino que también hace algo mucho más provechoso. Por el contrario, este es un tema central de la entrega de la Torah. Transformar todo desierto espiritual en un entorno civilizado. ¿Qué quiere decir esto? En un entorno en el que todos podamos llegar al conocimiento de la Torah. En un entorno en el cual exista respeto, que exista, como bien siempre hablamos, los 7 preceptos universales, que siempre haya respeto entre nosotros, que siempre haya armonía. Por ahí hay personas que no piensan igual que nosotros, perfecto, pero si está la armonía, si está el respeto por sobre todas las cosas, se puede llegar a un diálogo y eso es lo que viene a plantear la Torah. El respeto, el diálogo. Como bien sabemos el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El respeto tiene que ser mutuo para todos. Y eso es lo que viene a plantear la Torah. A veces a las personas que están tapadas en problemas, dificultades, no solamente tenemos que venir y ponerles versículos y versículos y versículos y versículos y libros y libros y libros, no, tranquilo, porque la persona en un momento así lo que necesita es calma, es paz.
Y si nosotros venimos y estamos en este mundo y estamos transitando por este camino que nos lleva al entendimiento de los mandamientos del Señor, lo primero que tenemos que lograr es calma, es paz, tranquilidad. ¿Sí? Tampoco dormirnos en los laureles, como se dice, ¿eh? Pero sí tener ese momento de sosiego y de poderle transmitir eso a la persona. Y eso es lo que viene a, a plantear también los sabios de Israel, que nos explica y Jumás también en esta oportunidad. Que no solamente la Torah viene a traer paz a uno mismo, sino que viene a construir eso para las demás personas. Todos nosotros estamos de alguna manera influenciados por el pensamiento según se rige la sociedad en la que vivimos. También somos testigos de los aciertos y desaciertos que lamentablemente esto conlleva. Pero como la analogía de la persona en el desierto, debemos hoy tomar el mensaje. La espiritualidad es personal. Yo tengo que redescubrir por mí mismo mi espiritualidad. Yo mismo debo tomar un momento para reflexionar acerca de mi comunión con Dios, o si no quiero estar con Él, Dios libre. Pero también que estar con Dios tampoco eh, tiene que ser una carga para nosotros, sino por el contrario. Si yo estoy tapado de problemas y dificultades y tomo las cosas de Dios, los mandamientos del Señor, como una carga, hay algo que ahí que no está funcionando bien, sino que los mandamientos del Señor y el momento de introspección que uno debe tener, tiene que prevalecer por sobre todo los problemas y dificultades. Ese es el desequilibrio tan grande que tiene la persona cuando atraviesa un desierto. Y es por eso, volvemos con lo mismo, que los sabios explican que la Torá y esta parshá, la parshá Bamidbar, nos viene a presentar esto para que recordemos que nosotros estábamos en un desierto. Y por ahí nosotros hoy en día estamos atravesando un desierto, sea cual sea. Estamos atravesando un desierto, un momento en el cual estamos caminando y no sabemos para dónde ir. Pero tranquilos, hay solución. Y ahí es cuando viene Dios, ahora, en la semana que viene, Dios mediante, si mal no recuerdo, el día jueves a la tardecita es que empieza la festividad de Shavuot, que se empieza con esa festividad, el pueblo judío en su forma, nosotros también de esta forma, si lo queremos hacer también, se nos invita a leer los 10 mandamientos también, y bueno, y todo lo que eso implica, ¿verdad? No quiero dar muchos detalles, sino no me voy a ir del tema. Pero, ¿qué quiere decir los sabios de Israel? Que cada vez que se celebra Shavuot, es como que Dios de nuevo renueva su entrega de Torah. Y eso es lo que nos viene a plantear a nosotros hoy. Antes de abrazar a Torah, no, recordemos esto, tengamos un momento, recordemos que estamos en un desierto, que estamos en esta situación, y que debemos abrazar esos consejos, esa esa paz, esa alegría que Dios nos da a través de su ley, pero con la mente abierta conscientemente, cada uno de nosotros de forma individual, no haciendo un menjunje de todo lo que vamos agarrando y hacemos una ensalada. No. Lo que hace la Torah es replantearnos nosotros mismos. Es algo muy personal, muy dentro de nuestro. Como decía el Kumash, antes de Shavuot se lee esta parshá para recordarnos de que debemos hacer una introspección de qué cosas tengo que mejorar, qué debo cambiar, qué debo trabajar en mí para que luego sí, en la festividad de Shavuot, o sea, 50 días después de la salida de aquella esclavitud secular y espiritual representada en Egipto, podamos recibir la Torah, el manual de vida, la frescura que necesitamos, el descanso para nuestra espiritualidad y el agua de vida y calmar nuestra sed para tener una guía en nuestra vida y transitar así una vida mejor. Poder estar mucho más tranquilos, crear puentes de armonía entre las personas y por sobre todas las cosas estar tranquilos nosotros mismos también. Eh, Son tiempos muy difíciles eh, y hay muchísimos casos de personas que lamentablemente sufren descompensaciones, sufren eh, muchas enfermedades principalmente por el tema de la ansiedad, el tema de la depresión. Esos son factores muy terribles que se están viendo hoy día. Muchas personas lamentablemente están con muchísimos nervios, con muchísimas preocupaciones. Eso es algo que yo siempre hablo con mi esposa, que siempre digo, y les recomiendo tratar de bajar un cambio vos también, y ella también me lo dice a mí también,
somos personas, a todos nos pasa, pero es bueno que tengamos en cuenta estos consejos, de detenernos un poco, de hacer un momento de introspección nosotros en el momento de la plegaria, antes de un momento de estudio, y así, de esa forma, sabiendo y teniendo conciencia de la existencia de Dios, ahí sí, profundizar en Él, descansar en Él. Descansar en Él significa tratar de entender qué es lo que Él tiene para mí, en cada enseñanza, en cada allá. Y de esa forma, nosotros vamos teniendo esa calma, ese momento de parar. Vamos por acá. Dejemos que Dios nos invite, nos lleve de la mano. Démosle ese lugarcito a Dios, por medio de nuestra conciencia en Él. Y Él allí nos va guiando a donde todos tenemos que ir. A veces es difícil, porque estamos enceguecidos con los problemas y dificultades. A veces miramos por el desierto y no sabemos para dónde ir. Pero con Dios todo es posible. Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso la parashá de esta semana comienza con un censo, para que nosotros podamos saber que le importamos a Dios. Y si estamos atravesando un desierto es para nuestro propio aprendizaje, para saber nosotros, para crecer nosotros mismos, como hombres y mujeres, hasta la venida de Mashiach, que ojalá sea en los próximos minutos. Hasta aquí la clase de esta noche. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Muy buena la reflexión del desierto. Creo que todos pasamos por ese desierto, ¿no? Antes de llegar al judaísmo, donde aprendimos a conocer nuestra identidad, a conocer también los detalles, ¿no? De todas las obligaciones, todas las prohibiciones, todos los derechos que tenemos como no judíos, monoteístas de la Torá. Y en ese desierto creo que todos hemos sufrido bastante. La incertidumbre, el no saber qué es lo que quiere Dios, quién tiene uno dice una cosa, el otro dice la otra, y uno busca acá, busca allá, y realmente se siente desolado. Algunas personas inclusive llegan a dudar de la existencia de Dios en toda esa confusión. Pero Baruch Hashem, que por lo menos después de pasar por esa situación, llegamos a contactarnos con los judíos, gracias también a esta pandemia que sufrimos, ¿no? Porque la verdad que fue terrible, pero a la vez nos trajo la posibilidad de comunicarnos más con el pueblo judío, cosa que no ocurría antes. El pueblo judío empezó a aparecer más en las redes, empezó a formar grupos de WhatsApp, entonces tuvimos la posibilidad nosotros como naciones de aprender la Torá. Y Baruch Hashem, que estamos en este camino, ¿no? Donde hemos encontrado paz, tranquilidad, verdad, sosiego, identidad, que es importantísimo. Así que muchas gracias por habernos hecho recordar este trayecto que hemos hecho todos para llegar a donde estamos y también entender que no es el único desierto por el que transitamos, ¿no? Sino que tenemos muchos desiertos en nuestras vidas. Pero siempre tenemos que tener la seguridad de que no estamos solos, que Hashem está con nosotros y tener esperanzas y luchar para salir de ese desierto y entrar en la otra parte de la etapa que es más linda, que es más segura, que nos sentimos más acompañados. Así que, bueno, creo que es algo que debemos reflexionar cada uno con respecto a las vivencias que ha tenido, que tiene y que tendrá también. Ahora quisiera escuchar las preguntas que tienen para hacerle a Pablo o los comentarios sobre lo escuchado. Pueden levantar la mano, así lo hacemos en forma ordenada. Yo creí que iban a levantar muchas manos, porque creo que experiencias hemos pasado todos y creo que podemos contar cosas al respecto.
A ver, Lidia. Sí, yo, buenas noches, Pablo. Mientras Pablo hablaba, yo así mismo pensaba. Lo mismo que usted decía, tantas cosas pasó mientras uno vivía vamos a decir en el evangelio, como decir en el cristianismo, porque en verdad uno nos sentíamos como, yo, por ejemplo, yo me hacía y me decía, pero Señor, pero que esto no es así, esto no es así. Era como algo, como que yo vivía muy atormentada en mi cabeza, pero cuando les volví a ir a hacer la pregunta a los que más supuestamente sabían, me decían, Dios no se cuestiona, Dios no se cuestiona. Y nada, hasta que, como dice usted, llegó la pandemia y empecé a ver los videos y todo eso. Y yo dije, wow, duré, como lo he dicho aquí siempre, duré como 2 o 3 meses que ni siquiera leía la Biblia, no quería, estaba en shock. Pero luego yo dije, no, yo tengo que enfrentarme a esta realidad, tengo que enfrentarme realmente qué es lo que está pasando. Y en verdad fue un camino de desierto, de mucho tormento. Y cuando empecé a aprender, bueno, cuando llegué aquí a Estados Unidos empecé a buscar, porque decían de los no ágidas, y yo empecé a buscar, y nadie me decía nada, nadie me decía nada. Y cuando le dije a una prima mía, mira, hay una comunidad que se llama Los Noágiras, yo necesito encontrar eso. No sé qué, pero realmente necesito encontrar a esa gente. Bueno, buscamos por internet, me dijo, aquí no hay. En Connecticut no hay nada. Digo yo, Dios mío, pero ¿y dónde será? Pero Señor, si tú me pusiste en este camino, ayúdame y alumbra mi camino, mi mente, que yo necesito encontrar esto. Hasta que como 2 meses después que nos vimos, ella, entonces, volvimos y empezamos a buscar, y ella me dijo, sí, hay una en México. Ahí encontré el teléfono, ahí me uní, pero a veces también me siento, y Baruch Hashem, ya estoy aquí, Baruch Hashem, y he encontrado una comunidad muy preciosa, he aprendido bastante, se me ha aclarado mucho la mente, en verdad que sí, y lamento tanto, tanto cuando yo veo a las personas que a veces uno le habla no queriéndole entrar esto, porque Dios nos da libre de Dios y cada quien decide lo que quiere ser. Y como que siguen así, que siguen ahí mismo, perdidos, como dejándose guiar por otra persona, cuando esto es tan hermoso, esto es tan precioso, cómo nos enseña a valorizar todo completamente, desde la creación hasta nosotros, de una hormiguita hasta un elefante, vamos a poner. O sea, y es como que en ese desierto tan grande que pasamos, pudimos encontrar la luz. Muchas gracias. Y en verdad, sí, en verdad, fue muy interesante el comentario de esta noche. Muchísimas gracias, Lidia. Muy lindo lo que compartiste y cada uno de nosotros vamos aprendiendo día tras día. Y es algo muy, muy novedoso y todo es muy enriquecedor. Así que bueno, firme y adelante.